Escucha la naturaleza con Ornitronic. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a la organización que ha tenido Esaú de esta serie de pláticas con toda la cantidad de gente, tanto de México como de fuera, de otros países latinoamericanos que están participando, en esta charla a la que me invitó a participar Esaú. Pensé yo que podría ser ahora que necesitamos todos de alguna manera tener cierta perspectiva del tiempo, ¿no? Dadas las condiciones globales. Entonces, se me ocurrió hacer un poco esta búsqueda, digamos, del panorama respecto a las voces de los anfibios de México, que como en realidad verán a lo largo de esta charla, en realidad son más preguntas las que existen que datos, digamos, o información que tengamos como concreta para muchas de las especies y para muchos de los fenómenos de comunicación que se pueden presentar en torno a este grupo de animales, ¿no? Entonces, en realidad, mi charla es un poco una perspectiva hacia el pasado y un poco también tratando de ver hacia el futuro, ¿no? Y cuáles podrían ser como las posibilidades, las preguntas, las cosas que a mí en lo personal me interesan y las cosas que también creo que a muchos de ustedes les podrían interesar hacia el futuro. Y bueno, también obviamente hablando y pensando en que la idea, o sobre todo también como el espíritu de este foro ha sido pues ver qué cosas tenemos en común, ¿no? Y a mí realmente una de las cosas que he disfrutado mucho de estas charlas, que he seguido muchas de ellas muy atentamente, es precisamente que cada vez hay más gente, ¿no? Y que no solamente es la cantidad de gente, sino la calidad de los trabajos que se están haciendo sobre comunicación acústica en México, pues somos muchos, y al menos somos más de los que posiblemente imaginábamos, algunos de nosotros. Y eso lo celebro enormemente, y bueno, también con ese espíritu es que quiero comentarles las cosas que preparé para ahora, ¿no? Voy a abundar brevemente acerca de qué son los anfibios, ¿no? Las siguientes tres diapos, digamos, son para plantearnos esta inquietud, ¿no? Pensando también que hay mucha gente no bióloga entre los escuchas de este foro, y sobre todo una idea recurrente, digamos, pensando en que si los animales a los que llamamos anfibios son animales que están tanto en el agua como en la tierra, ¿no? Mucha gente suele pensar, bueno, entonces probablemente un pato sea un anfibio, dado que eventualmente puede andar caminando sobre la tierra y también busca su alimento, por ejemplo, o nada, se desplaza en el agua, ¿no? Digamos, hay gente que en varias ocasiones se me ha acercado, digamos, con este tipo de comentarios, ¿no? O pensando, por ejemplo, también en algunos insectos que también, digamos, tienen este comportamiento, ¿no? De estarse desplazando tanto en un ambiente como en otro, ¿no? Sin embargo, la respuesta, digamos, es que una de las características de los anfibios, además de tener esta capacidad de desplazarse tanto en el agua como en la tierra, la característica, digamos, predominante que tienen los anfibios es que tienen una piel sumamente permeable, ¿no? Eso lo distingue, por ejemplo, del caso del pato, que está en la fotografía, porque los patos tienen plumas, ¿no? Y los anfibios, en sentido estricto, no tienen ni plumas ni pelo.
ni exoesqueleto, como el caso de los insectos, ¿no? Entonces, y además los anfibios son vertebrados, entonces sabemos que los insectos pues no tienen vértebras, eso es una, digamos, eso excluiría, ¿no?, a estos otros dos grupos que de repente se piensa que podrían ser anfibios por esta capacidad de desplazarse en los ambientes. Sin embargo, nos deja entonces con que los anfibios son vertebrados, tienen una piel sumamente permeable, y además, bueno, si bien reconocemos que a las ranas y a los sapos como anfibios, no son los únicos tipos de anfibios, ¿no? Entonces, ¿qué otros grupos de anfibios hay? Hay algunos que son sumamente desconocidos. De hecho, yo creo que nunca he visto en mi vida este tipo de anfibios. En vida libre, alguna vez llegué a ver algunos en la Universidad Veracruzana, pero estaban en un terrario. Digamos, es probablemente el grupo menos diverso, o al menos esto es lo que sabemos hasta ahora. Son animales sumamente difíciles de observar porque muchos de ellos suelen vivir la mayor parte del tiempo debajo de la tierra, y solamente también suelen salir, digamos, fuera de sus sitios de refugio durante lluvias fuertes, ¿no? Entonces, bueno, en general las personas no andamos en esas circunstancias. Muchos biólogos sí, pero tampoco es común que estemos, digamos, todo el tiempo mientras que están las lluvias fuertes. Y en México, bueno, hay 2 o 3 especies, dependiendo de la referencia a la que nos vayamos. 2 o 3 especies, no es ninguna de estas que está en la fotografía. Y todas esas especies de cecilias que se caracterizan porque no tienen patas, digamos, son los anfibios que no tienen patas, tienen un cuerpo que pareciera de repente una culebra. Pero a diferencia de las culebras que tienen escamas, estos animales pues no tienen escamas. Muchos de ellos también tienen una visión muy pobre. Se sospecha que gran parte de su comunicación podría estar relacionada con señales químicas. Y en México la mayoría de las poquitas especies que hay están en el sureste de México, entre Oaxaca, Veracruz y Chiapas, ¿no? Ese triángulo virtuoso de la diversidad de especies en nuestro país. El otro grupo que conocemos de anfibios son las salamandras, ¿no? Quizás el grupo más conocido de salamandras en México son los ajolotes, ¿no? Dado que debido a la acuariofilia, digamos, mucha gente puede tener acceso a ellos o los ha visto en algún momento, ¿no? Las salamandras son uno de los grupos más diversos, particularmente en Norteamérica, tanto de especies de ajolotes que se distribuyen entre México y Canadá, como de las salamandras no pulmonadas, que son estas que están aquí en el extremo superior de la imagen. No sé si pueden ver mi cursor. Y este grupo de salamandras, digamos, que son las salamandras pletodóntidas, las salamandras que no tienen pulmones, son salamandras pequeñitas, mucho más delgadas que los ajolotes, y que además se caracterizan porque habitan en ambientes terrestres, la gran mayoría de ellas, ¿no? Y otro grupo son los tritones. Dentro de las salamandras, digamos, tanto las salamandras como las cecilias, no tenemos, no son animales que hasta donde sabemos no tienen laringe, entonces ninguna de ellas se comunica a través de sonidos, ¿no? Quienes típicamente se comunican a través de sonidos son las ranas y los sapos. La mayoría de ellas lo hacen, producen sonidos, y son un grupo sumamente diverso en nuestro continente, ¿no? La mayoría de esta diversidad está concentrada en Sudamérica, alrededor de la Amazonía, particularmente en el cordón montañoso más al norte de la cordillera de los Andes. En México también son un grupo sumamente diverso, particularmente en el sureste y hacia las 2 costas del país. Y bueno, en realidad
como les decía, lo que sabemos acerca de las voces o de los sonidos que estas especies producen, en realidad también es muy poco. Eso puede deberse a varias circunstancias. Una de ellas es que la mayoría de ellas son nocturnas, ¿no? Esto, digamos, desvincula de alguna manera como nuestra capacidad de conocerlas como humanos o como personas para poder interactuar con estos animales, ¿no? A diferencia de las aves que, bueno, que en el día las podemos ver o escuchar, porque es en el horario en el que la mayor parte de las personas está, digamos, está activa, ¿no? Y además también otra de las cosas que hace que muchos de estos animales sean desconocidos es que muchos de ellos también, además de tener predominantemente vida nocturna, lo que pasa con muchas de esas especies también es que se distribuyen en sitios muy restringidos o muy específicos con requerimientos de hábitat muy particular, ¿no? Entonces, en realidad, como vamos a ver en esta charla, para muy poquitas de las especies en México sabemos cómo es su sonido, y entonces lo que yo les quiero presentar es también como quienes han trabajado en torno a este conocimiento, ¿no? Y qué son las cosas que estas observaciones han mostrado o también sugieren como preguntas hacia el futuro. Una de las cosas que inquieta, digamos, desde hace algún tiempo, que le ha inquietado a varios personajes, uno de ellos es este personaje que me encontré dentro de esta búsqueda hacia el pasado y hacia el futuro, ¿no? Y lo que pasa con estos sonidos que podemos escuchar son los sonidos que producen estas ocarinas, ¿no? Estos silbatos, digamos, de barro, en particular estos que vemos en las imágenes y ese que escuchamos provienen de unos vestigios arqueológicos del sitio Yaxchilán, que está al sur de México, en la frontera con Guatemala. Entonces, este personaje se dio a la tarea hace algún tiempo de tratar de identificar si es, de caracterizar, digamos, acústicamente los sonidos que producen estos silbatos, ¿no? Y una de las cosas que plantea este personaje que hizo esta tesis de maestría en el Politécnico es si posiblemente este sonido que producen las ocarinas se parecería a alguna de las ranas que viven en aquella zona del sureste de México, ¿no? Me parece que esa es una pregunta abierta que sería como bastante interesante descubrir, ¿no? Si efectivamente alguna de estos sonidos, digamos, con qué especies podría tener parecido y si es que precisamente la manufactura de algunos de estos instrumentos estuvo influenciada o estuvo asociada a alguna especie local, ¿no? En esta zona maya, ¿no? Y bueno, ese sonido sin duda enigmático, que probablemente también la gente que trabaja en el sureste nos podría decir cuáles podrían ser esos candidatos, ¿no? A posiblemente estar relacionados o no con estos silbatos. Uno de los personajes que sin duda ha hecho uno de los mayores registros de las voces de los anfibios, y básicamente quien hizo esos primeros registros es este personaje de Estados Unidos que se llama Charles Bogaert. Este biólogo, herpetólogo, hizo esta grabación, que es una de las primeras grabaciones que hay para hacer registros de sonidos de anfibios. Este disco lo editó, lo produjo en el año de 1958. Este es un LP que todavía por ahí aparentemente se puede conseguir en Amazon y en algunos sitios. Yo básicamente lo he escuchado gracias a que está en YouTube, ¿no? En YouTube está tanto un solo track completo con todas las grabaciones del LP y también está separado por tracks. Entonces es muy interesante
esta grabación porque dado que compartimos muchas de las especies con Estados Unidos, muchas de las especies que están en México también están presentes en Estados Unidos. Sin embargo, digamos, este personaje no solamente hizo registros del lado de Estados Unidos, sino también algunos de estos registros que están en este LP los hizo con grabaciones que hizo él directamente en México, y lo que yo alcanzo a contabilizar, o lo que se puede contabilizar en la información de este LP, es que hay 11 especies al menos que grabó directamente en México, ¿no? Una de las cosas interesantes, digamos, respecto a esta grabación y a este personaje es que Charles Bogert está casado con una antropóloga que se llama Marta, que desafortunadamente no encontré al menos en internet alguna fotografía como para mostrarla. Sin embargo, es interesante que gracias al trabajo de Marta Bogert, que a ella le interesaba desde su área de estudio, que era la antropología, estuvo largo tiempo, particularmente en la zona de Michoacán, por su trabajo antropológico, y durante ese trabajo, o parte de ese trabajo, era hacer un estudio acerca de la música original de algunos pueblos en esa zona, en Michoacán, y a partir de eso hace los registros de algunas de estas músicas, ¿no? Locales, y de ese trabajo, digamos, hecho entre los dos, resultaron otros 2 LPs, ¿no? Donde hacen registro precisamente de la música, ¿no? Música tarasca. En este disco de música tarasca, además, también hay por ahí una danza pascola y un canto rarámuri. Y el otro de los discos, bueno, es exclusivamente de mariachi, ¿no? De un mariachi en particular que se llamaba Águilas de Chapala. Lo interesante, digamos, con esto, y que es un elemento, me parece que bastante común en mucha de la gente que incluso actualmente estudia los sonidos de animales, es claro, como esta relación o esta vinculación cercana con los intereses en torno a la música. Entonces, pareciera que sería interesante, digamos, tratar de seguir este hilo, pero sin duda es un hilo interesante, como esta relación entre haber grabado música, ¿no? En campo directamente, y que quizás una cosa llevó a la otra, y también, dado que era un personaje que le interesaban los anfibios y los reptiles, también eventualmente en esos viajes a México acompañando a su esposa también hizo registros de sonidos de anfibios en nuestro país, ¿no? En total, digamos, dentro de esas 11 especies que grabó Charles Bogert en México, bueno, están estas que les muestro aquí por escrito. Lo interesante es que, bueno, muchas de esas grabaciones son hechas en Nayarit, en Culiacán, en Coahuila incluso, ¿no? En Hidalgo, y varias también en Álamos, en Sonora, ¿no? Vamos a escuchar ahora algunas de estas grabaciones, y también les voy a mostrar algunas que están relacionadas a estas especies que registró Charles Bogert. Uno de esos registros, o en varios de los registros que aparecen hechos por Bogert, está esta rana, que es una de las ranas, digamos, más común, que tiene más distribución en México, como se muestra aquí en el mapa superior. Y lo que les voy a mostrar, o una de las cosas que a mí me inquietan, es que, bueno, claro, uno esperaría que este canto sea bastante, pueda tener, digamos, modificaciones, dado que esta especie se distribuye en muchos climas distintos en México, ¿no? Algunos con menor vegetación o mucho más secos que otros, ¿no? Esta grabación de video que me encontré en YouTube no es propiamente de las grabaciones de Bogert, pero lo que sí nos muestra es cuán numerosos pueden ser esos coros de Emilisca Baudini, ¿no? Aparentemente esta grabación proviene de Sudamérica, ¿no? Es una grabación que no fue hecha aparentemente en México.
Pero lo que quiero mostrar es eso, por un lado, como cuán numerosos pueden ser estos coros, y lo otro también, cuán divergentes podrían ser eventualmente los coros de esta especie, dada la distribución que tiene, ¿no? Y dado que también interactúan con muchas otras especies en algunos de estos sitios, ¿no? Una de las especies que registró Bogert dentro de estas varias grabaciones que hizo en México es la de esta especie, Agalignis dacnicolor, ¿no? Una especie que se reproduce poniendo sus huevos sobre hojarasca, cerca de cuerpos de agua, ¿no? Y que tiene este sonido, que produce este sonido. La distribución de esta especie, básicamente, digamos, tirada hacia el lado pacífico, ¿no? Tiene, como lo sugiere el mapa también, ¿no? Tiene una distribución, digamos, con ciertos, con distintos grados de separación. Entonces, esta grabación que hizo Bogert en Acapulco, ¿no? Una de las cosas que no sabemos es, bueno, qué tan distinta es la grabación, por ejemplo, o qué tan semejante es la voz que tienen en esta zona del Pacífico versus, por ejemplo, lo que podría estar siendo en Sinaloa o en Sonora, ¿no? Otros de los registros que hizo Bogert fue en Álamo, Sonora, fue el sonido de esta especie que anteriormente, hasta hace algunos años, se reconocían como una sola especie. Durante un tiempo también, digamos, cuando en la taxonomía de los anfibios se consideraba que era posible describir subespecies, digamos, se consideraba una subespecie, Gastrofrim olivacea mazatlanensis. Sin embargo, hoy gracias a un trabajo molecular que se hizo en el año 2012, un análisis genético, lo que se sabe es que lo que determina este análisis genético es que se trata de dos especies distintas. Sin embargo, las grabaciones que podemos encontrar hoy en día, que dentro de esas pocas grabaciones es esta de Bogert, que hizo su registro en el lado, digamos, de lo que representaría hoy Gastrofrim mazatlanensis, y que suena de esta manera. Lo que me gustaría que escucharan, una vez habiendo escuchado esto, es una grabación mucho más reciente. Déjenme le pongo pausa a esta. Es una grabación mucho más reciente que fue hecha en Texas, ¿no? Donde primero vamos a escuchar el sonido de una Gastrofrim que está un poquito más lejos, que no sale en pantalla, y después vamos a escuchar la que sale en pantalla. Ay. Déjenme regreso. A ver, ahí escuchamos otra vez la que está abajo con Bogert, la grabación que hizo Bogert, y a ver si ahora sí. Voy a poner nuevamente la del video. Entonces vemos este sapito, que es, lo que nos dice la literatura es que son una especie Gastrofrim olivacea, ¿no? Esta que vemos en el video, y que yo encuentro que las diferencias en realidad con la especie hermana, que supuestamente es una especie distinta, que es la Gastrofrim mazatlanensis, pues suena bastante semejante, ¿no? Digamos, una de las cosas interesantes o una de las cosas a las que nos ha contribuido también el estudio de los sonidos es a tratar también de ver qué tanto nos puede servir como una forma de distinguir especies, ¿no? Me parece a mí que una comparación, digamos, eventual
de entre estas dos especies, Gastrophin mazatlanensis y Gastrophin olivácea, sería bastante interesante para tratar de dilucidar las diferencias también posibles entre estas dos especies, ¿no? Que tienen una separación bien opuesta en la geografía. Otro de los registros bien interesantes que tiene Bogaert en México es esta especie que tiene una distribución microendémica, ¿no? Básicamente, esta especie se encuentra solamente en Pátzcuaro, en el lago de Pátzcuaro, en Michoacán, y que no se conoce en ningún otro lado del mundo, ¿no? En esta grabación lo que quise fue dejar la voz precisamente de Bogaert para que ustedes lo escuchen. Y bueno, para decirles más o menos lo que dice en español, una de las cosas que él hace también en este disco es describir un poco el contexto en el que está grabando, el sitio en el que estuvo grabando, cuáles son las otras especies que eventualmente se podrían escuchar. Y uno de los comentarios que hace en esta grabación es que esta grabación la hizo en invierno. Es decir, que esta es una de las pocas especies en México que sabemos que canta y aparentemente se reproduce en el invierno. Entonces, esta es una de las acotaciones que hace Charles Bogaert en su grabación. Entonces, déjenme ver si la escuchamos desde el inicio. Lake Pátzcuaro in the state of Michoacán, Mexico, one kind of frog, Grana dunny, has a call that is astonishingly similar to that of the western spadefoot. This is a winter chorus at Lake Pátzcuaro with an occasional leopard frog to be heard in the background. Entonces, una de las cosas interesantes que tiene, bueno, me parece que ese es sin duda uno de los registros más valiosos que tiene este material para el caso de los anfibios de México, dada que es una especie considerada en peligro de extinción y sobre la que prácticamente no hay más información acerca de su biología, ¿no? Y el saber, por ejemplo, que es una de las especies que, de hecho, este registro es de enero, ¿no? Fue hecho durante el mes de enero, es decir, en pleno invierno en esa parte del mundo, ¿no? Otra de las cosas que ya dejando un poco de lado a Bogaert y pasando a algunos otros registros más actuales, gran parte de las grabaciones que hace Bogaert en este LP es grabar coros, y coros en donde interactúan varias especies al mismo tiempo, donde están cantando varias especies al mismo tiempo. Una de las personas que en México se ha preocupado, digamos, por entender cómo este cantar junto a otras especies puede estar modificando el canto fue Ruth Rodríguez Tejeda, que hizo este estudio que publicó hace pocos años, en donde trata de estudiar o de evaluar qué tanto podría estar cambiando el canto de una especie bastante común, y la eximia, que es una de las especies, por ejemplo, que uno puede encontrar a la venta como mascota en varios sitios, muchos de ellos no regulados. Entonces, afortunadamente, digamos, de esta manera es una de las especies que más conocemos o que más identificamos quizás, mucha gente, y que, bueno, esta especie en algunos sitios puede estar cantando sola y en algunos otros sitios puede estar cantando con otra especie, por ejemplo, que se llama Hyla arenicolor, y en otros sitios puede estar cantando al mismo tiempo con otra especie que se llama Tlalocohyla smithii. Entonces, lo que hace, o este estudio, lo que sugiere Ruth con este trabajo es que bueno, aparentemente el canto de Hyla eximia se modifica en los sitios en donde está interactuando con estas dos especies versus cómo suena cuando está cantando sola, ¿no?
Lo que no tengo las grabaciones de Ruth, o no están disponibles esas grabaciones en algún sitio, pero sí hay grabaciones de esas especies precisamente hechas por Charles Bogaert. Entonces lo que les voy a mostrar es para que sepamos cómo suenan esas grabaciones, que no son los mismos sitios en los que grabó Ruth o que hizo su estudio, pero que alguna idea nos dan acerca de cómo suenan las voces de estas especies, ¿no? Entonces vamos a escuchar primero a la voz de Ileximia, que es la especie en la que se centra el estudio de Ruth. Entonces así suena Ileximia, y de esta manera suena Ila arenicolor, que es una de las especies con las que eventualmente puede estar cantando al mismo tiempo. Entonces, lo interesante es que el canto de Ileximia se vuelve mucho más extenso cuando está cantando cerca de esta especie, Ila arenicolor, que como ustedes a lo mejor pudieron darse cuenta, tiene un canto mucho más largo, ¿no? Entonces, cuando Ileximia canta cerca de Ila arenicolor, extiende mucho más su canto, y al igual que casi tratando de alcanzar la longitud aparentemente de Ila arenicolor, ¿no? En el caso de Ila smithii, que canta de esta manera, ahí escuchamos principalmente una Ila smithii en medio de otros cantos de la misma especie. Y cuando canta cerca de Ileximia, cuando canta cerca de Ileximia de esta especie, lo que hace es acortar su canto, ¿no? Según los datos que nos muestra Ruth en este estudio. Que bueno, por supuesto, desde luego los invito yo a leer, ¿no? Y también otra de las especies, digamos, que yo creo que causa mucha fascinación a muchos que nos interesan los anfibios, es esta rana que se llama, su nombre científico es Trypiones patulatus, que en realidad una de las cosas, digamos, distintivas y que deriva un poco su nombre es precisamente la forma de, aparentemente, que tuviera en el hocico un pico de pato, ¿no? Entonces vamos a ver este video, que es un video espléndido acerca de la vocalización de esta especie y que me encontré por ahí en YouTube, que ustedes lo pueden encontrar fácilmente también. Este registro, bueno, como vemos aquí, fue hecho en Colima. Bueno, lo interesante sin duda de este video es, por ejemplo, una de las cosas que podemos observar es como la cantidad de aire que hace circular esta rana al momento de estar cantando, ¿no? Esta rana, una de las cosas que sabemos es que principalmente canta o empieza su actividad reproductiva después de fuertes lluvias, ¿no? Y bueno, esta especie se distribuye a lo largo de todo el Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas más o menos, hasta Oaxaca, por ahí. Y bueno, tiene esta forma en el hocico muy particular, ¿no? Y lo que vemos aquí, bueno, son algunos registros de esta conducta de canto de la especie. Otra de las especies que es bastante interesante es esto que aparentemente se le conoce también como sapo borracho en algunos sitios, que tiene una distribución en las dos costas en México y que también tiene algunas poblaciones en Centroamérica. Y aquí vamos a escuchar cantando a este sapo, que es uno de los sapos más primitivos que hay en Norteamérica, y que tiene este hocico muy chiquito, ¿no? Y que vamos a ver en este video cómo se infla también y cómo traslada todo ese aire del cuerpo hacia la zona del aparato bucal, hacia el frente de su cuerpo. Y además también vamos a escuchar por ahí dos especies que están cantando al mismo tiempo, Esmilisca baudini, que fue una de las primeras que escuchamos, y también va a sonar por ahí una rana túngara, ¿no? Entonces, a ver si logran distinguir a estas tres especies en el video.
Entonces, claro, una de las cosas interesantes es que esta especie también es una especie que suele empezar a cantar después de fuertes lluvias y que eventualmente, claro, puede estar interactuando con varias otras especies, ¿no? Esto que les voy a mostrar ahora son varios registros que yo he hecho. Este es probablemente uno de los primeros registros que hice acerca de esta especie, que es una de las pocas especies que creo yo tienen un nombre o una identificación, digamos, por las personas que la conocen las personas básicamente porque es un alimento en varias zonas de Veracruz, ¿no? Entonces, la gente que las conoce, que las identifica, que se las come, la conoce como calate. Su nombre científico es Caradreila taeneopus. Y Caradreila taeneopus, algunos investigadores de Estados Unidos habían sospechado que probablemente no producía sonidos. Sin embargo, en un evento fortuito, yo en noviembre de hace varios años, hago el hincapié de que fue en noviembre porque es una época, digamos, un poco más cercana también hacia al invierno en el hemisferio norte, es que estaba produciendo estos sonidos, ¿no? Que vamos a escuchar, y los producía básicamente cuando el macho estaba abrazando a la hembra, ¿no? Y por esta característica, lo que, digamos, una de las cosas que determinamos, y una de las cosas precisamente que Bogert fue uno de los primeros en mencionar, es que la caracterización de los cantos se hace a partir del contexto en el que se produce, ¿no? Entonces, dado que este sonido exclusivamente lo producían cuando están abrazando a la hembra, le llamamos entonces el llamado de amplexo o canto de amplexo, ¿no? El amplexo nos referimos a eso como el acto de abrazar, ¿no? Durante el apareamiento, el macho hacia la hembra. Y lo que también observamos en esa ocasión, tengo aquí un desajuste con los sonidos, con las grabaciones. Ahí escuchamos de nuevo el sonido de amplexo. Es que cuando yo hice esta observación, también estaban al mismo tiempo muchas parejas en un arroyo en el centro de Veracruz. Y lo que veíamos también era que había muchas agresiones entre machos, ¿no? Machos queriendo tomar la posición del amplexo con la hembra, algunos machos sin pareja, que, bueno, lo que estaban tratando era de derrumbar a los machos que ya estaban en el amplexo, y a esos, asociado a esa conducta estaba lo que llamamos también el llamado de agresión, ¿no? Que tiene una composición un poco más alargada, con una frecuencia mucho más aguda que lo que habíamos observado, o lo que, digamos, en comparación con el llamado de amplexo, ¿no? Otra de las especies que me ha interesado también grabar, y que creo yo que es una de mis especies favoritas, porque además, entre las muchas gracias que tiene esta rana de cristal, que a lo mejor ustedes han visto también en fotografías, porque en el lado ventral, digamos, la piel es bastante transparente, ¿no? Entonces, debido a esa transparencia, se le pueden ver los órganos internos, el corazón latir, y por eso el nombre, digamos, común de rana de cristal. Esta rana, los machos hacen un cuidado parental, hacen un cuidado de los huevos, ¿no? La hembra se acerca a la vegetación donde están cantando los machos. En estos sitios, la hembra deposita los huevos y el macho los hace un cuidado de estos huevos para que no se los coma alguna otra especie de insectos o de serpientes, y el macho permanece cerca de estos huevos cantando, ¿no? Entonces,
Aquí podemos observar, ¿no?, que esta es una de las especies, por ejemplo, con sonido más agudo, ¿no? Estas grabaciones, estos registros los hice en Veracruz, ¿no? El video, de hecho, una amiga fue quien tomó este video cuando estábamos ahí grabando a esta especie. Una de las especies que también, digamos, probablemente sea uno de los casos que más he registrado es esta especie, digamos, de las que más cuento con más grabaciones para saber también cómo conocer su variación, es esta especie, ¿no? Esta especie suele ser confundida en el centro de Veracruz, ¿no? Entonces, cuando canta esta especie, la gente suele atribuir que el sonido proviene de esta salamandra, que por coincidencia, digamos, suele habitar en los mismos sitios, no solamente a nivel geográfico se distribuye o coinciden un poco su distribución en el centro de Veracruz, sino que además habitan en los mismos sitios de vegetación y de rocas, en donde suele habitar la rana, también suele estar presente la salamandra. Entonces, digamos que mi sugerencia es que a eso se explica en gran parte esta confusión. Una de las cosas que sabemos acerca de esta especie, que ya debe estar cantando en estas fechas, en Veracruz y en Tamaulipas, que es en donde se distribuye en México, es que la hembra también vocaliza, ¿no? Entonces es una de las pocas especies, alrededor de 30 especies en el mundo, de las 7,000 que sabemos que existen especies en el mundo, es una de las poquitas que cantan en las hembras también, además de los machos, ¿no? Y además una de las características que tiene este canto es que el canto es bastante similar al de los machos, ¿no? Otra de las especies también muy interesantes y en donde incluso también se proponen que la hembra podría estar también vocalizando, es una especie que habita exclusivamente en la Ciudad de México, ¿no? Y que habita principalmente en la zona del Pedregal de Xitle, desde Tlalpan hasta Coyoacán, digamos, en varias reservas que hay aún de pedregales, en donde es muy común esta especie, que probablemente también en estas fechas está empezando a cantar. Y que produce este sonido. Ella es la rana fisgona. Normalmente es muy difícil de encontrar, ya que permanece escondida durante el día y únicamente sale en la noche a alimentarse de toda una colección de pequeños bichos. Sin embargo, en la temporada de lluvias, cuando los machos están en busca de parejas, es posible escuchar su tímido pero constante silbido que delata su presencia. Cuando son muchos machos, el aire del matorral se inunda de un hermoso recital nocturno. Entonces, bueno, este video que ustedes pueden mirar completo si lo buscan en YouTube como Guardianes del Agua y le agregan por ahí al buscador en YouTube Pedregal, quizá, podrían encontrarlo fácilmente. Nosotros tratamos de seguir y de caracterizar la vocalización que hace esta especie, de ver cuál es su actividad, y respecto a eso estamos por lanzar una publicación acerca de eso, y obviamente también generar un poco de conocimiento acerca de esta especie que es microendémica y que pues es muy importante, sobre todo también para los habitantes de la Ciudad de México, que además muchos no lo reconocemos. Muchas personas piensan que se trata de un grillo, ¿no? Y bueno, no está asociado, digamos, ese sonido, que sin duda se parece mucho al sonido de un grillo, no lo asociamos a que se trata más bien de una rana, ¿no? Otra especie, digamos, que es especie hermana de esa especie que acabamos de ver de la Ciudad de México, es el Euteriodactylus nitidus, que además es una especie bastante común en muchas ciudades, ¿no? Desde Guadalajara, desde Nayarit, hasta Puebla. Esta especie está presente a lo largo de todo el eje neovolcánico,
También hay la sospecha de que las hembras podrían estar cantando en esa especie. Siguiendo un poco esas sospechas, yo hice esta grabación. De hecho, esta grabación está hecha en Tepoztlán. En este video, que bueno, no lo pongo más grande porque en realidad no se alcanza a ver mucho, pero lo que sí se puede notar es que se trata de dos individuos que están cantando al mismo tiempo. La dificultad, digamos, eventualmente de identificar si se trata de una hembra o un macho es que muchos de estos individuos cantan escondidos entre piedras, ¿no? Entre piedras en las construcciones, ¿no? Entonces, a veces es muy complicado, digamos, lograr determinar cuál es el sexo o cuáles son las características de los individuos que está uno grabando, debido a que pues, se esconden y se alejan para que uno pueda identificarlas. Otro de los casos, digamos, que se ha recientemente estudiado y que este caso me parece sumamente interesante, es el caso de esta especie endémica de la península de Yucatán, que se trata de Craugastor yucatanensis, ¿no? Craugastor yucatanensis fue originalmente descrito a partir de solamente de observaciones de hembras, ¿no? Es una de las pocas especies probablemente que se sepa que su descripción es exclusivamente a partir de registros del cuerpo de hembras, su descripción taxonómica, ¿no? Y siguiendo un poco esta inquietud, quienes realizaron este estudio o estos registros que vamos a escuchar, se dieron cuenta que, claro, que las hembras es lo que comúnmente se encuentra a nivel de suelo, y siguiendo un poco la sospecha, la intuición, los autores de esta descripción lo que encontraron es que los machos no se encuentran en el suelo porque comúnmente ellos lo que hacen es cantar desde las alturas, ellos se trepan en árboles de más de 2 metros de altura y entre 2 y 4 metros de altura los machos se encuentran cantando, ¿no? Entonces, bueno, haciendo una serie de malabares, los autores de esta grabación tuvieron que treparse como varios metros de altura para subir un micrófono y hacer este registro. Un sonido bien cortito. Bastante agudo, ¿no? Como acabamos de escuchar, que parecería un pollito, un pájaro, ¿no? Entonces, bueno, a partir de, digamos, de esta descripción, lo que se encuentran estos autores es que, bueno, ahora ellos pueden decir, bueno, por fin encontramos el macho y este estudio lo publicaron el año pasado, sumándole a esta descripción, a este registro, el sonido que producen los machos. Y bueno, también tenemos, digamos, tanto los autores como yo también creo, ¿no? Que probablemente, digamos, este proceso de encuentro entre hembras y machos podría estar ligado también o favorecido, desde luego, por el sonido que producen los machos, pero probablemente también las hembras estén realizando alguna señal para entrar en contacto con los machos, ¿no? Por último, es el sonido de, vamos a dejar la charla hasta aquí con el sonido de un sapo que es conocido por las secreciones que producen, ¿no? Son sapos que han sido históricamente utilizados para rituales en las comunidades, en diferentes poblaciones indígenas en el norte de México y en el sur de Estados Unidos. Y una de las grabaciones que hizo Charles Bogert fue el sonido de alarma, el sonido que produce esta especie cuando uno la toma entre las manos, ¿no? El sonido que produce queriendo, digamos, liberarse o que lo suelten, ¿no? Y que suena de esta manera.
Entonces, como les decía, una de las cosas que digamos que del aporte de Charles Bogert es precisamente como a caracterizar los cantos siguiendo el contexto en el que se producen, ¿no? Entonces, él le llama a el sonido de alarma de este sapo, ¿no? Y bueno, dejamos como este sonido de alarma precisamente dada la circunstancia de alarma que tenemos en general por los procesos de desertificación, de pérdida de bosque, como un llamado también de atención acerca de ponerle atención a estas voces, ¿no? Y a cuidar y respetar como los espacios de estas especies, a ponerles más atención, ojalá también a estudiarlos. Y bueno, esa es la invitación que les hago con esta charla también, ¿no?